Según el último informe de Consumer Reports, se han identificado los 10 modelos de autos con mayores deficiencias, considerados por muchos expertos como elecciones poco recomendables. En el puesto número 10 se destaca el Volkswagen ID.4. Este vehículo eléctrico, que se esperaba compitiera de tú a tú con modelos chinos, ha decepcionado tanto en ventas como en calidad. Los principales problemas reportados incluyen defectos en la batería de litio, el cargador eléctrico, el sistema de transmisión, la climatización y otros fallos eléctricos. La calificación obtenida por Consumer Reports fue de tan solo 29 sobre 100. El Genesis G70, ubicado en la 9ª posición, es una berlina premium que impresiona por su interior elegante y materiales de alta calidad. Sin embargo, ha presentado fallas graves en la motorización, la suspensión y el sistema eléctrico, manteniéndose en una puntuación baja de 29 de 100. La Ford F-150 Lightning ocupa el 8º lugar. Desde su lanzamiento, esta pick-up ha enfrentado reiterados problemas, especialmente relacionados con la batería, que han generado gran preocupación entre sus clientes. En contraste, modelos como la Beat Arc ofrecen una alternativa más confiable y económica, con una batería más segura y eficiente. Esta pick-up obtuvo 28 puntos de 100. En el 7º puesto se encuentra la Jeep Wrangler, diseñada para ofrecer un rendimiento excepcional en terrenos difíciles. No obstante, incluso siendo un vehículo nuevo, sus problemas en la caja de cambios, una pieza tan delicada que su reemplazo con componentes usados puede resultar extremadamente costoso, junto con el riesgo potencial de incendio, hacen que este modelo sea altamente cuestionable, con una puntuación de solo 27 de 100. La Nissan Frontier, en la 6ª posición, ilustra cómo la marca, antes reconocida por la durabilidad de sus productos, ha caído en una espiral de fallos constantes. Reportes sobre problemas en la transmisión, frenos, motor, fugas de aceite y acabados de baja calidad han contribuido a deteriorar su reputación, situándola en 27 puntos sobre 100. La Jeep Grand Cherokee, en 5º lugar, ha sufrido por la desorganización en su fabricación bajo el grupo Stellantis. A pesar de contar con un diseño imponente, el uso de componentes como termostatos con carcasas plásticas que se deforman a altas temperaturas y provocan fugas de refrigerante ha sido determinante para una pésima valoración de 22 de 100. Finalmente, en la 4ª posición, la Ford Escape híbrida se vio envuelta en serios reportes durante mediados del 2024, relacionados con fallos en la inyección de combustible, bolsas de aire, sistema de frenos y batería, afectando gravemente su rendimiento en ediciones anteriores. La versión híbrida de uno de estos modelos, que en el pasado mostró un desempeño superior, ha sufrido una notable caída en su rendimiento. Durante ediciones anteriores, se había reconocido que esta versión ofrecía mejores resultados gracias a una optimización en la gestión de la energía y un uso más eficiente de la batería. Sin embargo, para este 2025, sus deficiencias se han vuelto tan evidentes que es altamente desaconsejable comprarlo, especialmente teniendo en cuenta que en la mayoría de los países su precio supera los $30,000, haciendo que cualquier fallo represente un riesgo económico considerable. Con una calificación de tan solo 21 puntos sobre 100, las recurrentes fallas en la batería, que afectan tanto la autonomía como la seguridad del vehículo, son el principal motivo de alerta. Además, se han reportado problemas en el sistema de inyección de combustible y en otros componentes electrónicos, lo que refuerza la necesidad de evaluar cuidadosamente la garantía y el soporte técnico ofrecido. En la 3ª posición destaca la marca Rivian con su modelo R1T, una pick-up eléctrica que inicialmente fue promocionada con gran entusiasmo por numerosos influencers. Muchos expertos y entusiastas del mundo automotriz alardearon de sus innovaciones tecnológicas y de un diseño que prometía revolucionar el segmento de las pick-ups eléctricas. No obstante, la realidad ha sido muy distinta. Usuarios y especialistas han denunciado serios problemas que incluyen fallas críticas en la batería, las cuales comprometen la capacidad de carga y la autonomía del vehículo. Además, se han identificado deficiencias en los frenos, lo que incrementa el riesgo durante la conducción, y problemas en la programación del hardware del chasis, haciendo que cada kilómetro recorrido se sienta inseguro.
Estos múltiples inconvenientes han llevado al R1T a obtener una pésima puntuación de 20 sobre 100, posicionándolo como una de las opciones menos recomendables en el segmento de las pickups eléctricas. En la segunda posición se encuentra la Chevrolet Colorado, un modelo que comparte plataforma y motorización con el GMC Canyon. Esta sinergia, que en tiempos pasados era considerada una ventaja competitiva por la optimización de costos y la eficiencia en el diseño, hoy se ha convertido en un talón de Aquiles para ambas marcas. Las fallas de fabricación se reflejan en la baja calidad de ensamblaje y en el uso de materiales que no resisten el desgaste del uso diario. Tanto la Colorado como el Canyon presentan problemas recurrentes en diversos sistemas del vehículo, desde el motor hasta los componentes electrónicos, lo que ha llevado a que ambas pickups sean evaluadas con una escasa puntuación de 15 sobre 100 según Consumer Report. Esta situación resulta especialmente preocupante, ya que estos modelos gozaban de una reputación sólida en el pasado, lo que evidencia una degradación alarmante en la calidad de sus productos. Finalmente, la peor calificación corresponde a la Ford F-150 híbrida, que encabeza la lista de modelos con mayores deficiencias. Lo que alguna vez fue una leyenda en la industria automotriz, reconocida por su robustez y confiabilidad, ha sufrido un deterioro drástico con la incorporación de la tecnología híbrida. Los informes de Consumer Reports relatan una serie de fallas graves, que incluyen problemas en la caja de transmisión, deficiencias en el sistema de baterías y un sinfín de inconvenientes en los accesorios electrónicos. Los propietarios han manifestado su frustración debido a las continuas averías y a los altos costos de reparación, lo que ha transformado la F-150 híbrida en una opción que apenas logró 7 puntos sobre 100. Este drástico descenso en la confiabilidad evidencia como la incorporación de tecnologías avanzadas, sin un adecuado control de calidad, puede convertir a un modelo icónico en una verdadera pesadilla para quienes buscan seguridad y durabilidad en su inversión. Es fundamental tener en cuenta que los vehículos modernos están repletos de tecnología, lo que los hace más sofisticados, pero también más delicados y propensos a fallas. Al momento de adquirir un automóvil nuevo, es crucial revisar detalladamente el alcance de la garantía y asegurarse de que cubra aquellos desperfectos que, en muchos casos, pueden resultar extremadamente costosos de reparar. Las baterías, en particular, representan un elemento crítico. En el caso de los vehículos híbridos y eléctricos, su mal funcionamiento no solo reduce la eficiencia, sino que puede desencadenar incendios imprevistos, poniendo en riesgo la integridad del vehículo y la seguridad de sus ocupantes. Por ello, a la hora de elegir un vehículo, es aconsejable optar por marcas con una amplia trayectoria y experiencia en la fabricación de sistemas de baterías seguras. Empresas como Tesla y Beats Arc han logrado consolidarse en el mercado gracias a la robustez y confiabilidad de sus componentes, en contraste con marcas como Volkswagen y Ford, cuyas soluciones actuales parecen ser más delicadas y de alto riesgo. Esta diferencia se traduce en un factor decisivo que, sin duda, influirá en la experiencia del usuario y en la percepción general de calidad de la marca. El análisis de estos modelos nos deja una lección clara: la modernización y la incorporación de tecnologías avanzadas en la industria automotriz deben ir acompañadas de rigurosos controles de calidad y garantías sólidas. No olvides suscribirte al canal para estar al tanto de los análisis más completos y de las últimas novedades del mundo automotriz. Que tengas un excelente día.